Muy buenas noches, amigos de nuestras redes sociales. Qué gusto acompañarlos en esta noche de domingo en un encuentro más en Contrapunto. Como siempre, temas importantes para ser analizados con personajes igualmente importantes y conocedores de la temática. Esta noche los invitamos para que permanezcan con nosotros en esta hora, un poco más, un poco menos, quizás para analizar el tema de educación superior. Si bien es cierto, en el país y a través del gobierno nacional se ha analizado y se ha puesto interés en algunos aspectos, no es el de educación, ¿dónde está el debate de la educación superior? Y aquí en Contrapunto precisamente lo vamos a analizar. Así que les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Contrapunto en este mes de mayo también, esperando que todas las cosas que ustedes planifiquen siempre salgan de la mejor manera. Para ello, nosotros vamos a conocer en el siguiente espacio algunos aspectos importantes que usted debe saber en torno a cómo se está manejando y cuál es la situación actual de la educación superior. Bueno. La educación es esencial para el desarrollo integral de niños y niñas y adolescentes, garantizar la adquisición de habilidades y conocimientos fundamentales para su futura vida actual, así como la comprensión y el ejercicio de sus derechos. Lamentablemente en Ecuador la deserción escolar es preocupante, especialmente entre los jóvenes de 16 y 17 años, siendo la pobreza el principal factor que contribuye a esta problemática, según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Veamos el siguiente reportaje. La educación abarca la gestión de técnicas de enseñanza y aprendizaje en distintos entornos educativos y sociales. Su propósito es transmitir conocimientos, valores y habilidades y moldear al individuo para una vida satisfactoria y el logro de sus metas. La educación esencial para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes garantiza la adquisición de habilidades, conocimientos fundamentales para su futura vida adulta, así como la comprensión y el ejercicio de sus derechos. Lamentablemente en Ecuador la deserción escolar es preocupante, especialmente entre los jóvenes de 16 y 17 años, siendo la pobreza el principal factor que contribuye a esta problemática, según el dato del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. La cifra de estudiantes que abandonan las escuelas es alarmante, como la demuestra de un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que revela que más de 195,000 niños y adolescentes han dejado sus estudios. Este fenómeno persiste debido a diversos factores, entre los que destacan la falta de recursos económicos y el desinterés por la educación, así como responsabilidades que asumen los jóvenes cuando se convierten en padres. Con más de 41,000 casos de embarazo adolescente al año, es imperativo abordar estos desafíos para garantizar el derecho a la educación y el bienestar de la juventud ecuatoriana. El presidente Noboa atribuyó 250 becas para educación superior y capacitaciones en Guayaquil. El 15 de abril de 2024, el programa Globo Común, gestionado por Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, benefició a 250 personas. Desde el Instituto Superior Tecnológico Guayaquil, el presidente Daniel Noboa dirigió unas palabras a los beneficiarios, destacando que representan una nueva generación preparada para competir globalmente. Bajo la dirección del CENESID, el jefe de Estado lideró la entrega de 9 subvenciones para estudios universitarios, 100 para estudios técnicos y tecnológicos de tercer nivel y 128 para estudios de posgrado y 13 para programas de capacitación. Las becas del programa Globo Común están financiadas por cooperantes internacionales del país como India, Chile, China, Tailandia, Malasia, Israel, España, Rumania, Japón, Inglaterra, Colombia, Singapur y la Organización de Estados Americanos. Y para ello nosotros tenemos invitados de lujo. Esta noche contamos con la presencia de Yendi Salazar, él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Ibarra, así como Fausto Giraldo, analista político. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta noche y poder exponer precisamente algunos aspectos importantes a los ibarreños, a las ibarreñas, a los zimbabureños en general. Pero vamos a conocer más de ellos, cuál es su perfil y su trayectoria en el siguiente reporte. Hola Marilyn, esta noche nos acompaña Fausto Giraldo, licenciado en Sociología y Administración en Desarrollo, magíster en Educación, experto en Planificación y Gestión de Participación Ciudadana. También nos acompaña Yendi Salazar, representante de la modalidad en línea de la UTN,
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. ¿Será que existe un plan por parte del gobierno para mejorar la educación? Así es, muchísimas gracias. Tenemos invitados de lujo, como lo había mencionado, para analizar el tema de la educación superior. Si bien es cierto, los ecuatorianos han puesto sus ojos en el desarrollo de problemáticas que igual afectan a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, no así con la educación superior. ¿Cómo se encuentra en este momento, en el arranque del 2024, con algo que preocupa a todos definitivamente? Es la disminución del presupuesto para la academia. Para ello vamos a dar primero la bienvenida a Yendi. Yendi, coméntenos, ¿cómo se encuentra esta situación en la academia desde su perspectiva, desde la perspectiva de los estudiantes? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí, agradecer por el espacio. Siempre es importante democratizar la información con el objetivo de que toda la comunidad conozca y pueda dar una opinión con fundamento. Es interesante analizar en qué punto y hasta qué margen esto afecta la educación superior, una educación superior que tiene que ser de calidad. Y al momento que le recortamos el presupuesto, implica que va a haber menos docentes capacitados, va a haber menos investigación, menos cantidad de cupos para los estudiantes, limitando así pues el acceso y un mejor porvenir para ellos. Esta es una situación que preocupa, como lo mencioné anteriormente, pero ¿es necesario esta preocupación de ahora o tal vez se viene mermando desde hace algún tiempo el tema de educación superior? Buenas noches y bienvenido. Saludos cordiales, Mario, compañero presidente en la FEWE. Es importante establecer de que el tema de la educación superior debe generar un debate muy profundo, porque no es solo la educación superior, sino cómo se articula de principio, me refiero a educación inicial, educación básica, educación bachillerato, y cómo posterior a la educación superior se genera el proceso de ocupación de los titulados o graduados. Entonces, hay que entender que la educación superior es una etapa fundamental para que sobre todo el desarrollo del país tenga un concepto o una visión de futuro que implique solucionar problemas y necesidades de la mayoría de los ecuatorianos. Quizá ese concepto no está claro en quienes dirigen el Estado, porque también ese es otro problema. Puede haber un divorcio de entendimiento de los responsables del manejo del Estado y la política estatal sobre desarrollo en relación a lo que debe o debe cumplir la educación superior. A veces se plantea, y nosotros estamos de acuerdo, la educación superior tiene su propia autonomía en base a lo administrativo y financiero y también académico, pero es importante que esté articulada a la planificación de desarrollo que se lo realiza en la Secretaría de Planificación del Estado, para que pueda contribuir y entenderse a que universidad forma profesionales, pero también desde la formación de profesionales promueve el desarrollo del territorio en base a las necesidades del Estado. Hablemos de este desapego. ¿Se podría considerar que solo existiría en este gobierno o hablamos de una desconexión totalmente de lo que implica la educación, obviamente con las bases que hemos mencionado, de una desatención que ya viene por generaciones o por décadas? ¿Podemos afirmar esto? Es una desarticulación permanente, ¿no es cierto? Fíjese usted que en los tiempos de 10 años de la Revolución Ciudadana se planteó como estrategia la reestructuración de la matriz energética o matriz productiva. Y resulta que no estaba anclada de cierta medida a las necesidades formativas de la Universidad Ecuatoriana. Por ello es que nosotros observamos cómo en ese periodo se planteó la creación, por ejemplo, de la Universidad Yacha, ¿cierto? En base a la complementación de esa reforma de ingeniería de la matriz productiva. Pero ¿y el resto de universidades qué? Es decir, no existió un planteamiento de articulación con las universidades y se dejó, digamos, del abandono. Parte de esa desatención o desvinculación que hay del Estado con la universidad tiene que ver el tema presupuestario, ¿cierto? Es decir, cómo es que se entiende que los recursos económicos que debe asignar el Estado para lo que significa la educación superior es importante. Ahora nomás estábamos analizando extra micrófonos y yo establecía un tema un poco para entenderle la cosa, ¿no es cierto? Decíamos que en el país hay alrededor de 394,000 bachilleres en el 2023 que aspiraron a ingresar a la universidad, pero solamente había 146,000 cupos. Es la mitad. Es casi la mitad, ¿no es cierto? Y entonces, cada año tenemos una producción de 90,000 aproximadamente bachilleres que se suman a aquellos que no acceden a un cupo. Pero se reduce
del presupuesto en relación 2023-2024 para todas las universidades del país, alrededor de 162 millones de dólares. A la universidad local, a nuestra universidad, le reducen aproximadamente 8.700.000 dólares. Hablar de 8 millones quizás con el total del presupuesto que se puede invertir en educación superior y su posterior reducción, quizás los ecuatorianos que desconoceríamos de este tema, podríamos decir que es poco, pero ¿en qué sentido se está afectando, mi estimado Yendi, esta reducción presupuestaria, hablando ya en academia a nivel regional como es la Universidad Técnica del Norte? ¿Cómo ustedes han sentido esa afectación en particular? Claro, hay que entender pues la demanda que existe por parte de la comunidad, en lo que mencionábamos anteriormente, las provincias que vienen acá, lo que es Imbabura, Carchi, Pichincha principalmente, que indican los focos de calor, y que indica esto: existe una gran demanda para acceder a la universidad. Sin embargo, como menciona el doctor, y son palabras que rescato, no hay suficiente cupo y no se ha dado el énfasis necesario en la educación superior. Y para ello hay que concatenarlo y relacionarlo la educación básica, también la educación bachillerato, que no guarda relación al ámbito de la educación superior. Eso lo vemos reflejado en el momento de las pruebas, que al momento de rendir los compañeros no guardan el conocimiento necesario para rendir pruebas que indique una conexión del conocimiento bachillerato, educación superior, lo que se ve reflejado a su vez al momento de la elección de las carreras, mucho discernimiento. Llegan primero o segundo semestre, se retiran, llegan a un conflicto de ese presupuesto, también analizarlo hasta qué punto fue efectivo. Porque otro indicador para que la asignación de presupuesto es cuántos estudiantes ingresaron y cuántos de esos cantidad que ingresó se tituló. Entonces es importante analizar también hasta qué punto afecta el presupuesto teniendo en consideración el tema de investigación, porque es otro indicador que el CES tiene en consideración para la asignación de presupuesto. Entonces no podemos hablar de que mejore un país si no se invierte en la educación, si no se invierte en la investigación y una educación de calidad. Quizás en el tema organizativo, ustedes también como representantes de la filial en Ibarra de la Federación de Estudiantes Universitarios han tomado alguna serie de medidas, quizás se han reunido, han analizado esta problemática para poder poner en consideración mediante algunas autoridades descentralizadas la situación que se está viviendo en Ibarra, precisamente en la Universidad Técnica del Norte. Sí, efectivamente hay que analizarlo a profundidad, no es una temática que se pueda tomar distintivamente de la educación superior, Universidad Técnica del Norte, sino que es algo que viene en el ámbito social. Por ejemplo, es importante analizar hasta qué manera el presupuesto que se asigna es empleado de forma adecuada. No hace mucho tuve una reunión con el doctor Naranjo, rector de la universidad, y analizábamos de qué manera se implementó. Se llevaba la rendición de cuentas y por ejemplo, nosotros, Universidad Técnica del Norte, tuvimos para el año 2023 una asignación de 44 millones y lo utilizamos en el 97% de manera eficaz. En el caso de otra universidad, que no viene el caso, tuvo una asignación mucho mayor, pero ¿en qué medida se empleó bien eso? Menos del 50% se empleó el presupuesto. Entonces hay que analizar también la medida en que las representaciones de las universidades sepan manejar o sepan administrar la universidad. Es verdad, hay que analizar hasta qué punto la universidad es autónoma, tiene autonomía normativa, autonomía financiera. El hecho de la academia como tal se le reconoce esto con el objetivo de que innove, pero si las personas están al frente tal vez no lo hacen, es un punto fundamental que pone en tela de duda titubear lo que viene a ser la educación superior. Es importante también analizar esto. Entonces, es un trabajo colaborativo entre el gobierno central, los representantes de las universidades, llámese rectores, y así como los gremios de estudiantes, docentes, administrativos, que debemos trabajar en conjunto. Algo importante ha mencionado Yendi en cuanto a la selección de reducción o aumento de presupuesto para las universidades. ¿Cuáles son estos paradigmas que toma en cuenta el Ejecutivo y las diferentes carteras de Estado relacionadas a la educación precisamente para poder asignar o reducir el presupuesto, dado de que se viven realidades diferentes, dependiendo quizás de las provincias, dependiendo de las universidades como tal? ¿Cuáles son estas aristas que se toman en cuenta, mi estimado? A ver, la Universidad Ecuatoriana tiene un sistema de acreditación, ¿no es cierto?, a través del CACES, que establece pues la calificación tanto de universidades como de carreras. Eso es importantísimo. Sin embargo, lamentablemente, el gobierno de la Revolución Ciudadana creó la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología. Hay un proyecto ahora en la Asamblea Legislativa que está propuesto para la desaparición de ese organismo, para dejar el Consejo de Educación Superior y el CACES como organismos de entes vectores de la academia en el país. Eso es bueno, eso es positivo. Y el CACES establece algunos indicadores o parámetros para la acreditación, tanto de universidad como de carreras. Esta acreditación permite entenderse también a su vez de que
se hace la distribución del presupuesto en función de estos indicadores, ¿no es cierto? Número de estudiantes, ¿no es cierto? Demanda, el tema de la condición socioeconómica, requerimientos institucionales también de desarrollo, porque no es solamente decir, van a haber, nosotros tenemos, por ejemplo, alrededor de una demanda de 5,000 y más de estudiantes cada semestre. Y no es solamente la asignación de recursos económicos por esos 5,000 estudiantes, de los cuales apenas ingresan casi 1,600 estudiantes, ¿sí? Y el resto queda afuera, no acceden a la educación superior. Debería decirse que complementario a eso, el Ministerio de Finanzas debería asignar los recursos para esa diferencia que no accede, pero no es así, ¿no es cierto? Es decir, no hay un análisis objetivo real desde los organismos, tanto de SEMPLADES, del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría de Educación Superior, para entender la dinámica de lo que significa la asignación de recursos, porque además no es una cuestión solo de asignar recursos. El compañero presidente decía, es un problema de eficiencia y eficacia en la inversión de estos recursos. Yo siempre he dicho, la inversión o la asignación de recursos para la educación no es para un gasto, es una inversión. En el caso de la educación superior es una inversión muy profunda, muy elevada. ¿Por qué? Porque no es que se va a implementar laboratorios medio así básicos, ¿no es cierto? Se necesitan laboratorios de punta, de alta tecnología, ¿no es cierto? Conectados con la modernidad electrónica. Ahora se habla de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Se habla de la robótica, se habla de una serie de espacios y elementos que pueden permitir desarrollar el proceso de aprendizaje y educación en la universidad. Las edificaciones, no es que se trata también de construir un edificio y convertir garajes en universidades, en aulas. Se trata de construir una infraestructura suficiente y necesaria, que no es solo el aula, que también son los talleres, que también son los espacios recreativos, que también son los espacios de circulación, es decir, es todo un compendio. Y algo muy importante, yo decía en un artículo que escribí el año anterior que el señor rector de la universidad tuvo la gentileza de leerlo durante la sesión conmemorativa. Decía, la universidad tiene que hacer dos cosas: innovarse y repensarse. Innovarse en función de lo que significan cada una de las carreras y el mejoramiento de la metodología y el proceso académico, y repensarse en función de que la propia vinculación con la comunidad, siendo una función de la academia a nivel general, es el mejor laboratorio de aprendizaje, es decir, de formación, de investigación y también de acompañamiento, asistencia o permanencia con la comunidad para el desarrollo territorial. Es decir, yo creo que aquí el tema de vinculación con la comunidad tiene que ser tomado en cuenta de mejor forma para que esos recursos que asigne el gobierno sean orientados en base a este tipo de laboratorios sociales que son en territorio, más allá de lo que significa la implementación de espacios tecnológicos y de lo que se conoce como esto de los espacios de comunicación o ecocomunicacionales que ahora se hacen. Como dato importante, las universidades públicas con mayor presupuesto fueron en el 2023 la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Cuenca, la Escuela Superior Politécnica del Ejército y la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Otro punto que es fundamental analizarlo también, que se podría mermar y cómo tendría su funcionamiento a partir de una reducción presupuestaria, es precisamente los aspectos de investigación. Desde la academia, cómo se gesta aquello y qué tan importante es que se desarrollen estas diligencias investigativas. Lo que menciona el doctor es muy importante. Hay que analizar también en qué medida afectó al conocimiento de los chicos. Por ejemplo, la reducción del presupuesto indicó que no había nivelación. Entonces, ¿en qué medida eso afectó a que el estudiante sepa concatenar la información? Por ejemplo, existen casos en que tengo que estudiantes me llegan preocupados a decirme, es que el magíster, el doctor me dice que yo tenía que ver esa nivelación. Y les ponen trabajos investigativos en relación a eso. Entonces, los estudiantes se ven limitados también en ese aspecto. Es importante, por ejemplo, el aspecto de los semilleros. Los semilleros implica también que el docente destine tiempo de su docencia al tiempo de investigación y guianza del grupo que pertenece al semillero, lo que permite una innovación. Y lo que dice el doctor es muy acertado. El hecho de que la universidad debe plantearse con misiones a desarrollo, a innovación, que sepa solventar las necesidades de la comunidad. No podemos hablar de innovación si no es algo útil, sino que es muy importante la vinculación con la colectividad.
nuestra vinculación con la colectividad debería también estar inmersa dentro de lo que viene a ser la fórmula de cálculo para el presupuesto, porque dentro de esto se indican varios factores que suman o restan el ámbito del presupuesto, pero dentro de esto no está la vinculación con la colectividad que permite evidenciar de primera mano cuáles son las necesidades de la colectividad, de la sociedad, y acorde a ello debería ir, dado que viene a ser la innovación en el ámbito de investigación, semilleros, en el ámbito de proponer nuevas actividades, nuevas como hacer materias dentro de lo que viene a ser el ámbito de las carreras, que el titulado al momento de salir tenga las capacidades necesarias, el conocimiento necesario para solventar esos requerimientos que la colectividad presenta y pues que acongojan a la sociedad toda. El otro punto es que también este presupuesto reducido para todas las universidades, o casi todas a nivel nacional, tiene un porqué, y es precisamente que se reduce en la Proforma 2024 porque se incluye a Yachay también en las transferencias. Algo esperado para Yachay, algo justo para Yachay o algo injusto también tomándolo en cuenta para la educación a nivel regional. ¿Cómo analiza usted este punto, Fausto? Mire, el país requiere de universidades, ¿sí? Y no por la implementación de nuevas universidades. Recordemos de que la Asamblea también acabó de aprobar la Universidad de la Policía Nacional. Y entonces, si nosotros tenemos 100 millones de dólares y cada vez que va generándose la composición de una nueva universidad, quitamos el presupuesto a las otras para dar a las nuevas, no estamos abonando y no estamos aportando a lo que significa la educación superior, ¿sí? Yo creo que ahí hay un error de concepción respecto al manejo financiero desde el Ministerio de Finanzas y del gobierno. La asignación presupuestaria tiene que ser en función de qué es lo que necesita la universidad, ¿no es cierto? A mi juicio, cada provincia debería tener una universidad y la universidad debería convertirse o tener una direccionalidad diferente, ¿no es cierto? En territorio, convertirse esta universidad en una universidad rural al mismo tiempo y convertirse en una universidad internacional al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso significa pensar multidireccionalmente la cosa de lo que es la academia, ¿no es cierto? De propender al desarrollo territorial local, propender al desarrollo del sector más marginado que tiene el país, que es la ruralidad, y de incorporar oportunidades de aprendizaje para otros jóvenes que están en el exterior, incluso ecuatorianos, que han tenido que emigrar a otros países por temas laborales y que desde el exterior podrían matricularse a nuestras universidades en territorio ecuatoriano y obtener un título. Es decir, me parece que el concepto un poco de universidad no está siendo visto adecuadamente por el ente rector superior de la universidad. No digo por las autoridades institucionales locales de cada una de las instituciones. ¿Por qué? Porque las autoridades hacen su mejor esfuerzo, ¿sí? Y no solo por el tema presupuestario, porque a veces podemos estar limitando la visión universidad-presupuesto, no, sino también hay otros elementos, ¿no es cierto? Elementos, y es que estamos hablando de gestión-eficiencia y estamos hablando de los recursos. Eficiencia, efectividad, ¿no es cierto? El cumplimiento de la responsabilidad de transparencia dentro de la gestión pública de los recursos del Estado que han sido asignados a la universidad. Pero el segundo elemento es lo académico, es decir, a ver, ¿la universidad es pertinente en el territorio? ¿Sí? ¿Las carreras que tiene la universidad corresponden a las que necesita el territorio para su desarrollo? ¿Las carreras que tiene en la actualidad deben continuar o no deben continuar? ¿Y cuáles son las nuevas carreras que deben generarse? Y este replanteamiento, la lógica no sería que con un nuevo gobierno, este replanteamiento de contenidos, de conceptos que acabamos de mencionar, sería fundamental para tratar de marcar un nuevo eje en el desarrollo de la educación. ¿No sería lógico para el gobierno, al menos, bueno, en este caso no hay mucho tiempo para el gobierno actual, quizás se podría poner como una propuesta para, si es que existiese la posibilidad de que se encuentre nuevamente en el gobierno desde el año 2025? ¿Eso no sería la lógica o lo común que podría hacerse desde un gobierno? Uno de los problemas es de que nosotros como ecuatorianos no decidimos quién deba ser el presidente del país. Los ecuatorianos elegimos de entre los 8 o 10 candidatos quién va a ser el presidente. Y entonces cada presidente entra con un proyecto de gobierno. Y nosotros como ecuatorianos no decidimos cuál es el modelo y el plan de gobierno. Decide el presidente. Y cuando el presidente lamentablemente no tiene una visión clara de lo que quiere para el país, entonces eso se replica en lo que significa el sistema educativo en general, no solo para la educación superior, sino en general para todo el sistema educativo. Y se replica en el tema ambiental, en el tema cultural, en el tema productivo.
y económico del territorio. Y en el caso de la universidad, entonces, mientras no tenga clara la visión de desarrollo, el objetivo meta, es decir, cuál es la visión de futuro que tiene un gobierno en torno al territorio, las universidades están desvinculadas de ese desarrollo. Porque unas universidades, por ejemplo, cuando planteábamos en la Revolución Ciudadana la reestructuración de la matriz productiva, estaban ejecutándola desde el gobierno, pero no estaban considerando la sugerencia y opinión de la universidad, de la academia. Ahora, en la actualidad, no hay una idea de hacia dónde ir, pero tampoco hay una articulación y un llamado a la universidad para formular una propuesta de visión de desarrollo. ¿Qué significa eso? La necesidad de implementar, yo digo, tal vez una especie de foro permanente, que debería ser el Consejo de Educación Superior, con la participación de autoridades universitarias, la participación de docentes universitarios, administrativos, de representación estudiantil, pero también de los sectores sociales organizados desde el punto de vista productivo, educativo, del desarrollo del campo, de la ruralidad, etcétera, capaz de que podamos formular desde la academia o con el liderazgo de la academia una idea de hacia dónde debe ir el país. Y cuando tengamos eso, vamos a tener la posibilidad de, como universidad, decir, en Imbabura, en la región norte, ya no necesitamos de estas carreras y vamos a necesitar estas otras. Quizá incluso de algunas carreras que existen ahora se pueda tomar la especificidad de cada una de ellas para generar nuevas carreras. Es decir, de una de ellas multiplicar a 2 o 3 más. Esos elementos son análisis que hay que desarrollarlos. ¿Con quiénes? Con el entorno universitario, con el contexto universitario, con aquellos actores que están vinculados permanentemente a temas de academia y desarrollo en cada uno de los territorios y en el país en global. Ha mencionado que el tema de la productividad de los sectores organizados de la sociedad también deben participar en este diálogo, que sería una propuesta o que sería un camino que debe ir marcando el Ejecutivo para mejorar la educación superior en el país. Pero existe otro inconveniente y no se ha visto tampoco. Cientos de miles de estudiantes universitarios se quedan sin cupo, sin poder ingresar a la universidad. Ese es el primer problema. Pero el segundo también es que, si bien es cierto, ya se gesta esta educación en la academia, ¿cómo salen los nuevos profesionales? ¿En qué país se desarrollan? ¿Qué oportunidades laborales también tienen? ¿Cómo ustedes analizan como estudiantes este aspecto en específico? Es importante lo que se notaba anteriormente, o sea, hay que adaptarse al dinamismo social. Y la lógica era que eso se potencie en la pandemia. Es decir, que nos adoptemos a la virtualidad. Manejamos, por ejemplo, en la Universidad Técnica del Norte 3 tipos de modalidades: presencial, semipresencial y en línea. Lo lógico sería potenciar las carreras en línea que permiten a una mayor cantidad de estudiantes acceder a una carrera. Pero aquí hay que analizar también el mercado laboral. Por ejemplo, muchos compañeros en carreras tan importantes que serían visionarias para el futuro: biotecnologías, agroindustrias, ingeniería industrial. Tengo el caso y conozco de primera mano que se han postulado 3 estudiantes. Entonces, es el hecho de analizar también en relación al mercado, en relación a los líderes que representan cada área de esto, hasta qué punto una carrera es necesaria, como mencionaba el doctor. Por ejemplo, hablemos de psicología. Tal vez no es necesario, tal vez, psicólogos generales, pero sí psicólogos clínicos. Así. Especialistas en un área en particular. Hablemos también, pero para eso, de un presupuesto. Ya no se retoma el tema del presupuesto. Hablamos de este pastel que mencionaba, se divide. Entonces no da la opción también de modificar a grandes modos o a grandes escalas el ámbito de las carreras, porque si modificamos una carrera también hay que analizar vinculación, prácticas, hay que analizar laboratorios, como mencionaba el doctor, tiene que ser un laboratorio capacitado. Temas de, menciono, gastronomía, mercadotecnia, temas del ámbito de las carreras más técnicas que necesitan, no tienen laboratorios, o se está en planteamientos de desarrollar laboratorios. Pero mientras no haya esos espacios en el que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades y aplicar lo que estaba de manera teórica en las clases, no se puede hablar de desarrollo que se haya reflejado. ¿Por qué? Porque puede darse el estudio por parte de la academia, pero si no se reajusta también en el ámbito de asamblea, en la participación con los rectores, con los representantes, en el ámbito de tomar una decisión y un cambio significativo en la educación superior, que también se haya ligado a la educación básica, bachillerato, que permita ligar todo eso y que permita que el estudiante que vaya a elegir una carrera elija conscientemente y diga, ok, yo voy a elegir esto porque sé que en esta parte tengo mercado y que en esta parte yo puedo sentirme cómodo con lo que voy a elegir y voy a terminar la carrera. Que permita que esa inversión en el estudiante se vea reflejado también en la contraprestación al momento de vinculación, de solventar y de prestar un servicio a la colectividad de calidad en el ámbito de que yo tengo el conocimiento necesario, pero ahora sí,
vamos al caso de que como psicólogo general yo quiero solventar ciertas dudas de las personas que voy a asesorar, a dar las charlas, pero no cuento con el conocimiento. No hablamos de un desarrollo, hablamos de que estamos hasta cierto punto, la universidad está estancada en que sigue el ámbito de la metodología tradicional de la presencialidad y no quiere innovar en el ámbito de la virtualidad. Y cuando se da este avance, tal vez no le hacen las condiciones necesarias porque no cuenta con una normativa que así lo respalde. Listo. Con esto nosotros culminamos este primer bloque de diálogo en Contrapunto. Vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos para razonar algunos aspectos que están marcando la educación superior en el Ecuador. Vamos a una pausa y volvemos. Nos vamos a una primera pausa. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Enfoque TV. Ya regresamos con más del análisis. ¿Será que existe un plan por parte del gobierno para mejorar la educación? Según los panelistas, la educación es un derecho que todos los seres humanos deben tener acceso a ello, pero lamentablemente algunos ecuatorianos no pueden obtener este derecho, ya sean por factores económicos. Estamos de vuelta en nuestro programa Contrapunto, analizando la situación de la educación superior a nivel país. Muchas aristas analizadas y estudiadas precisamente por nuestros invitados, que nuevamente agradecemos su presencia. Vamos ahora a tratar, si bien es cierto, la formación académica gestada desde las universidades, la academia como tal, ha potentado la formación de profesionales de tercer nivel, que en diferentes áreas han logrado servir en todo el territorio nacional. Sin embargo, se ha dado interés especial en los últimos años en la educación técnica y tecnológica. Analicemos un poco también cómo esto contribuye en sí para el tema de la educación superior. Viene quizás a desfogar un poco esta urgencia también de los estudiantes por ingresar a la academia y no por ingresar a un instituto técnico tecnológico. Manejemos esta lógica, mi estimado Fausto. A ver, yo creo que hay que entender una cosa, ¿no es cierto? Las instituciones de educación superior son creadas en función de necesidades de Estado y también de la relación con el aparato productivo. Yo soy contrario de que se forme mano de obra calificada. Estoy a favor de que se forme profesionales integrales en todo tipo, incluso técnicos, ¿no es cierto? El electricista, el mecánico, el carpintero, el profesional que está en la rama técnica debe tener conocimientos profundos sobre también ciencias sociales, ciencias económicas, filosofía, desarrollo del pensamiento. ¿Por qué? Porque justamente recientemente se hizo un estudio en el que se demuestra y se determina de que los jóvenes son malos para literatura e historia y son buenos para matemáticas. Así es. ¿Y eso qué significa entonces? De que el ser humano ha dejado de ser relativo a la relación con su entorno social, político, cultural, económico, y se ha dedicado exclusivamente al clavo, al tornillo, a la tuerca, a lo mecánico. Ese es un error como sociedad porque no le permite desarrollarse y pensar que cada una de las áreas o actividades del componente de desarrollo de vida humana pueden contribuir a mejorar o cambiar su situación. Porque ¿para qué formamos profesionales? ¿Formamos profesionales para que tengan título académico? Títulos se los puede tener en toda la línea, ¿no es cierto? ¿O formamos profesionales para mejorar la situación del territorio y que esa mejora también califique la condición de vida de los habitantes de ese territorio? Pero haciendo un análisis, Fausto, también sería importante, bueno, tenemos un dato que se ha hecho una inversión de 4.6 millones de dólares de equipamiento, mobiliario y maquinaria de primer nivel para los ambientes donde se da este tipo de aprendizaje en educación técnica y tecnológica. El país, como se encuentra en este momento, hablamos de un cambio de época de la sociedad como tal. El Ecuador, como se encuentra en este 2024, necesita de profesionales, estados formados en la academia como tal, o también necesita de aquellas personas que se han formado en la parte técnica, tecnológica, que quizás también van encaminados a solventar necesidades productivas, también productivas del país. ¿Cómo equiparar aquello? ¿Cómo marcar una importancia entre profesional y un profesional técnico? A ver, Marilyn, aquí parece que no nos estamos entendiendo en un tema concreto. Yo cuando digo que la formación no puede verse solamente en el ámbito técnico, estoy diciendo que la formación de los titulados debe ser integral. Sea en la universidad o sea en los institutos técnicos o tecnológicos.
de que no podemos excluir de las asignaturas, aunque no soy partidario de asignaturas ni disciplinas, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los institutos, pero no se puede eliminar asignaturas de formación y desarrollo del pensamiento, del ser humano, ¿sí? Al contrario, debe vincularse esas asignaturas o esas disciplinas, capaz de que, por ejemplo, cuando el ingeniero, ¿no es cierto?, que es una carrera técnica, vaya a su barrio, ¿sí?, sea capaz de analizar las condiciones socioeconómicas y culturales de su barrio y pueda desde ahí incluso generar procesos productivos propios. Porque ¿qué es lo que pasa? Usted forma en la universidad o forma en los institutos técnicos profesionales y todos salen a buscar empleo, ¿no es cierto? Y no son generadores de empleo. ¿Por qué? Porque todos están esperando que la empresa o el Estado les provea de ese empleo. Ninguna de las dos partes, tanto en la academia como en los institutos técnicos y tecnológicos, se realiza un enfoque especial para que el profesional también tenga la capacidad de salir con emprendimientos, empresas. Eso es lo que estamos tratando de decir. Yo estoy diciendo que hace falta mejorar. En el caso de la academia en general de la universidad en el país, hace falta mejorar dos elementos. El uno, la formación humanista, el pensamiento, desarrollo del pensamiento, y dos, el tema del emprendimiento. Yo creo que hace falta, porque le doy un ejemplo. Yo fui subdirector, y perdón que hable en primera persona, fui subdirector de turismo de la prefectura de Imbabura, un estudiante X de una universidad, no la que trabajo, pero de una universidad de turismo, ¿sí? Salía con su título ya. Se acercó donde mí y me dijo, dígame qué puedo hacer para conseguir empleo. Y le digo, usted va a ser ingeniera en turismo. ¿Y cuál es su tesis? Y su tesis hablaba de rutas de turismo. ¿Y qué le dije yo? Venda las rutas que usted está proponiendo como tesis. Después de algunos meses regresó a la oficina que yo tenía. ¿Y qué pasó? Muchas gracias, estoy vendiendo las rutas de turismo. Es decir, porque no se ha generado, claro, es que yo estoy aquí por temas de tiempo en televisión diciendo muy cortamente, pero yo le explicaría todo el discurso que le di sobre la base de lo que implica el emprendimiento, pues, ¿no es cierto? Y también en dónde estaba haciendo su trabajo o vendiendo las rutas. En su territorio, Apuel. Ella era de Apuel, imagínense. Entonces, ahí viene la relación formación profesional, la cuestión técnica y obviamente el emprendimiento y el desarrollo del pensamiento como formación integral del profesional universitario o técnico o tecnológico. Las oportunidades, entonces, hablamos de que también hay que generar oportunidades desde la percepción de los estudiantes que, en este caso, Jenny nos da a colaborar. ¿Qué tan factible, qué tan fácil, qué tan complicado se vuelve para un estudiante generar esas oportunidades? Quizás al momento de salir en este campo laboral que ha sido muy complejo, que ya lo hemos dialogado, poder estructurar esta oportunidad para poder laborar y de esa manera quizás ir en pro de un ambiente en donde se vea el incremento de la productividad como tal en el Ecuador. ¿Es fácil o complicado hablar de estos temas con los estudiantes? Aquí es importante analizar que en pleno siglo XXI, donde deberíamos cuando tenemos el mayor acceso a la información, es cuando menos informados estamos. Entonces es importante que uno también sea crítico con el desarrollo que uno quiere tener. Por ejemplo, hablo de mi persona. Y mi persona busca un enfoque en cuanto al desarrollo. Hablamos del emprendimiento, hablamos de esto, y debe nacer también de la autoridad y el estudiante el hecho de proponer actividades. Vamos acá, yo el día de hoy salgo de aquí y tengo una actividad que habla sobre la jornada de desarrollo de habilidades académicas. Habilidades que permiten, por ejemplo, normas APA, desarrollar actividades en el ámbito de investigación, técnicas de estudio. Llegamos al ámbito académico superior y a veces no entendemos cómo es la metodología del aprendizaje, cómo elaborar una hoja de vida. Y aparte de esto vamos al aspecto crítico que también ayuda, porque salimos con una idea, quiero trabajar, pero por no salimos mejor, ¿por qué no creo yo el trabajo y le doy trabajo a los otros que están allá? Entonces, esa criticidad también implica mucho. ¿Qué implica eso? Hablamos del tema de debate, estar aquí en espacios, ganarse esos espacios también el profesional, como lo estamos haciendo ahorita, en este momento. Entonces, implica un gran dinamismo. Y para ello, es materias fundamentales como el desarrollo crítico, o el ámbito sociológico que mencionaba el doctor, analizar cómo mi entorno presenta ciertas necesidades y ahí, acorde a mi conocimiento profesional y técnico que yo desarrollé en la academia, puedo proponerles yo. Hablamos del tema de turismo. Por ejemplo, Ibarra, vinieron los compañeros de otras universidades y me decían, ¿y aquí qué hay? Entonces yo digo, chuta, ¿hasta qué punto esto tiene turismo? ¿Qué es típico de acá? Me decían. Claro, los helados en Caranqui, pero ¿qué más? Entonces,
ese tema de innovación, por ejemplo, el turismo puede ser fundamental. Hablamos de, por ejemplo, en el ámbito automotriz. Aquí no hay un taller técnico que haga de manera específica, no sé, cambios, ajustes. Entonces, eso es un análisis crítico que uno tiene que hacer del mercado, de las necesidades. Implica mucho. Entonces, tiene que nacer de uno mismo también el hecho de hacerlo. Por ejemplo, yo siempre tengo la idea de que cuando alguien me llega acá con una cuestión problemática, siempre tranquilo, les digo, ok, yo sé que tú eres capaz, digo, ¿qué me propones tú? Y vamos formando una propuesta para llegar a la autoridad. Entonces, siempre es el hecho de nosotros también, como estudiantes, como profesionales en desarrollo, innovar y proponer también posibles soluciones. Por ejemplo, desde el aspecto de AFRO, la Asociación Femenina Universitaria, que también trabaja pues, un brazo articulador de lo que viene a ser la FEWE, las compañías realizaron una feria de la mujer emprendedora. Destaco mucho esto porque también es una idea que se pretende hacer con los demás compañeros en las demás distintas áreas, en que, por ejemplo, en Ficaya, que es la ingeniería, hablamos de agroindustrial, hablamos de ingeniería industrial, realizan mucho tipo de emprendimientos, producen, para la redundancia, productos lácteos, bebidas y más. Entonces, darles ese espacio al estudiante también implica que el estudiante quiera participar ahí. Entonces, es importante, es un proceso también que es de cambio de ideológico y de cómo una persona piensa. A veces uno quiere ir a trabajar y por qué mejor no creo yo. Entonces, el hecho de innovar también. Listo. Antes de terminar con este diálogo, una pregunta que ha surgido igualmente extra micrófonos, nosotros nos preguntamos en este contexto y en este sentido. Hemos hablado de la parte productiva, la parte académica, la parte investigativa. Ahora, en la parte de la docencia como tal, ¿cómo se encuentra este aspecto en el Ecuador? Hablemos de todo un aparataje que debe llevarse para tener un funcionamiento correcto la educación superior, pero requiere en quienes recae la gran mayoría de responsabilidades de los docentes. ¿Cómo debe ser la formación de un docente universitario también para que venga a poder llenar algunos vacíos que deben tener los estudiantes y enfrentarlos a realidades que van a vivir, en efecto, cuando salgan de las aulas, estimado? Mire, yo creo que el tener un título profesional universitario no significa que ya estemos en condiciones de abordar la docencia universitaria o secundaria o en cualquier nivel. Estudiaba yo la maestría en pedagogías sociocríticas y hacíamos relación efectivamente a este elemento. ¿Sí? Un ingeniero va a saber enseñar ingeniería y va a hacerlo muy bien. ¿Sí? Un egresado, un profesional en medicina sabrá operar y va a saber bien ejercer su profesión. Pero cuando ya se trata de trasladar, entre comillas, porque yo no soy partidario del traslado o la transferencia de conocimientos, sino que cuando ya se trata de desarrollar el proceso de aprendizaje de los jóvenes, implica conocer el modelo pedagógico que se quiere o se aplica o se tiene como institución, ¿no es cierto?, desarrollado como política, el primer elemento. El segundo elemento, entonces, implica que la formación de los profesionales que van a cumplir las labores de docencia tienen que estar apegados a ese modelo pedagógico institucional. Y en tercer lugar, tiene que ver la convicción docente, porque ahí va a utilizar pedagogía, pero también didáctica, y va a utilizar mecanismos y metodologías aplicados a la asignatura o carrera en la que están los jóvenes. Yo les señalaba un tema y precisamente por el tema de la pedagogía sociocrítica y decía, la mejor forma de aprendizaje es la vinculación con la comunidad. ¿Sí? Un médico va a aprender mejor estando en una parroquia, en un barrio, en una comunidad. Un abogado va a aprender mejor estando allí. Un psicólogo, un educador, un ingeniero, etcétera. Es decir, ahí va a aprender mejor la vinculación con la comunidad. Aparte de que aprende, ¿sí?, el docente desarrolla el proceso de investigación que le corresponde en la misma comunidad con los mismos jóvenes. Puede generar líneas de carreras posibles para la propia universidad y de soluciones para proyectos a implementarse en la misma comunidad. Y hace entonces el proceso también de vinculación con la comunidad como requisito exigido por la Ley de Educación Superior. Esa articulación le ayuda o le contribuye también lo que usted me decía, cómo debe ser el docente. Le contribuye al docente a autoformarse. Aquel docente que piense que porque ya es PhD, recordemos que PhD es doctor en filosofía, y en un tema específico, en un área específica que no necesariamente significa la docencia, ¿sí? Aquel docente que crea que ya lo sabe todo, está equivocado.
el docente tiene que tomar en considerar que cada día, cada minuto de clase que tiene dentro de 4 paredes en el aula, en el patio de la universidad, yendo o caminando de un edificio al otro, o trabajando en la comunidad, con la vinculación con la comunidad, está aprendiendo y se aprende. Y eso le permite reinvertir ese aprendizaje en el aprendizaje de los demás jóvenes que están en su entorno o su alrededor. Muchísimas gracias. Hasta aquí nosotros hemos llegado con este diálogo en torno a la situación actual de la educación superior. Sin embargo, dentro del formato de nuestro programa, como ustedes conocen, tenemos el espacio donde la comunidad, donde la ciudadanía también establece sus interrogantes a nuestros invitados. Vamos a dar paso enseguida entonces a las preguntas que nos hace la gente. Estas son las inquietudes de los jóvenes acerca de la educación superior. ¿Cuál es el enfoque del gobierno hacia los estudiantes para que la educación sea más accesible o asequible? El enfoque aquí implica un trabajo conjunto entre la academia, entendida como la educación superior, así como se mencionó anteriormente, la educación básica, bachillerato, que permita al estudiante tener un criterio claro de lo que quiere estudiar y tener los conocimientos que le permitan efectivamente acceder a esa carrera que él pretende estudiar. Ahora, es importante también analizar la política pública que permita adoptar y adaptar los mecanismos actuales de enseñanza y aprendizaje, adoptando nuevos mecanismos como viene a ser la educación híbrida, la educación en línea o virtual, que permite el acceso a más estudiantes y con ello también aumentar el número de cupos, claro, pero esto viene ligado al aspecto normativo, es decir, que tenga un sustento claro esa modalidad que permita el efectivo aprendizaje y que el profesional que adopta o que ha tomado estas opciones pueda salir efectivamente con el conocimiento necesario a solventar las necesidades de la colectividad y que de esa manera potenciar tanto el acceso a una educación, tener la opción de poder acceder, es decir, que existan cupos, pero va ligado también al aspecto de que el docente, el profesional, conozca los mecanismos, también lo que hacer las nuevas plataformas, las nuevas innovaciones en cuanto al aprendizaje, que lo permita, pues, a través de estos aspectos, tener una educación de calidad, innovadora y que se adapte a la realidad actual. ¿Qué medidas se están tomando para mejorar la calidad de la educación en las universidades públicas? Mire, yo creo que en ejecución no podría decir qué se están tomando como medidas. Eso correspondería, digamos, a las autoridades de las instituciones o academias o del Consejo de Educación Superior, ¿no es cierto? Sin embargo, yo digo, deberían implementarse algunas medidas. ¿Cuáles podrían ser estas? Una tiene que ver con el mejoramiento de la calidad del reclutamiento docente, que signifique entonces un proceso tanto de principio a fin de evaluación que permite establecer si es que existe la competencia profesional para el desempeño de la docencia en la academia. El segundo aspecto me parece que es importante el tema de la profesionalización interior de los docentes, que significa entonces la permanente y constante capacitación o fortalecimiento de los conocimientos. Hay un mecanismo y una medida que sí hemos conocido, que es el tema de la titularización respecto al PhDs, a la obtención de PhDs, maestrías, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no suple, a mi juicio, el tema de calidad, porque la calidad está implícitamente ligada al tema de resultados. Es decir, si nosotros tenemos una academia que forma con calidad a los profesionales en el ejercicio de sus funciones deben demostrar esa calidad de formación. Y eso significa hacer un proceso de seguimiento y evaluación permanente a los profesionales y titulados de las universidades, capaz incluso de ir apoyando y acompañando más adelante en su ejercicio profesional. Un tema adicional que es importante es entender de que la función de la universidad es lo académico, la investigación y la vinculación. Fortalecer estos procesos con conceptualizaciones adecuadas en las que signifique la inversión con transparencia o la gestión con transparencia, responsabilidad, ¿no es cierto?, y eficiente de los recursos y materiales y económicos que tienen las universidades es fundamental. Yo creo que así de manera general, pero ya en torno a qué se está haciendo en la actualidad, corresponde más bien a las autoridades que puedan emitir un criterio respecto a ese tema. ¿Cuáles son los planes para garantizar el acceso
a jóvenes con necesidades especiales en una educación inclusiva. En este aspecto, yendo más allá de la academia, es importante cambiar la ideología del ecuatoriano de ser empático, de ponerse en los zapatos de la otra persona y entender que ese individuo se enfrenta a una realidad distinta en la cual yo tal vez pueda analizar desde mi punto de vista y brindarle un apoyo de acuerdo a mi condición. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante que las autoridades analicen casos particulares. Ok, si una persona no es vidente, ¿cuál es la solución que yo le puedo proponer y cuál es el mecanismo que yo articularía para que sea eficiente y eficaz ese mecanismo y que permita a esa persona equipararse? Es decir, que se aplique el principio de equidad en cuanto yo proponga mecanismos que permitan a ambas partes, en este caso una persona que presenta una discapacidad, una persona que tiene todas sus capacidades, equiparar esto y hacer efectivo el derecho a la igualdad. Es decir, que una vez propuestos los mecanismos, las metodologías que permitan el eficiente aprendizaje de la persona que presenta una cualidad específica, hacerlo material, es decir, una igualdad material. Listo, muchísimas gracias siempre a la ciudadanía por formular estas inquietudes para nuestros panelistas en esta noche. Ya en la parte final queremos escuchar una conclusión de cada uno de nuestros invitados en torno a todo lo que hemos dialogado a la situación actual de la educación superior en nuestro país. Vamos a comenzar con Jenny. Bueno, aquí me gustaría acotar una frase que mucho marca el aprendizaje y lo que busco transmitir a mis compañeros. Lo dice Platón. Dice que la educación hace del hombre la criatura más mansa y divina, pero la ausencia de ella causa que éste se vuelva el animal más feroz. Es así que la educación y la buena enseñanza hacen mejor al bueno y bueno al malo. ¿Quién nos quiere decir esto? Que la educación juega un rol fundamental en la conducta del individuo, en cómo éste sirve a sus semejantes y cómo éste puede ayudar a solventar necesidades y contribuir al desarrollo individual desde el aspecto formación continua, diaria, desde el aspecto crítico, desde el aspecto también social, lo que yo conozco, tengo un conocimiento técnico, porque salí de una institución de educación superior, pero cómo ese conocimiento me sirve a mí para ayudar a mi semejante y para ayudar a mi comunidad para que se establezca un desarrollo desde el ámbito local al ámbito nacional. Mi estimado Fausto, ¿qué mensaje final, la conclusión final en torno a este tema? Estimada Marilyn, a veces la gente dice, usted no hable de comunicación porque usted no es periodista. Usted no hable de derecho porque usted no es abogado. O usted no hable de educación porque usted no es docente ni educador. Bueno, usted no hable de ser ama de casa porque usted no es ama de casa, ni usted hable de hacer leyes o elaborar leyes porque no es asambleísta. Usted no hable de gobierno porque usted no es del gobierno. Ese es el mejor mecanismo para negar la participación y la incorporación de todos en todas las problemáticas que nos asiste a todos los pobladores y habitantes de un territorio. Al contrario, no importa que usted no sea lo que los demás le dicen que no es. Lo más importante es que usted se preocupe de las problemáticas que tienen en su casa, en su hogar, en la escuela, en la universidad, en la calle, en el municipio, en el gobierno provincial, en el gobierno. Porque a la final todos convivimos en un territorio y necesitamos de todos, de la opinión de todos, para dar soluciones y salir adelante frente a estas problemáticas. Hablar de educación superior no es de especialistas. Hablar de educación superior debe ser un tema de debate de todo el mundo en la sociedad. Muchísimas gracias. Han estado con nosotros esta noche Yendi Salazar, él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Ibarra, así como Fausto Giralda, analista político. Gracias por su participación y por permitirnos orientar a la ciudadanía en torno siempre a temas importantes. De esta manera nosotros también culminamos esta edición de Contrapunto. Recuerda, el próximo domingo tenemos temas para analizar que nos importan a los ecuatorianos y ecuatorianas. Una buena noche.